mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Es un grato placer una vez más estar aquí como primer domingo de este año 2021. Esperamos que los deseos que tengamos para este año sean los mejores en relación con la palabra de Dios. Creo que comenzar con un tema que tiene que ver con la palabra de Dios misma es muy positivo. Así que, sin más, les ruego que abran sus Biblias en Salmo 119. Vamos a estar considerando los versículos 1 al 8. Salmo 119, versículos 1 al 8. Saludamos a los hermanos que están conectados por Facebook, desde El Salvador, Brasil y otras regiones están conectados, de Bolivia también hay hermanos conectados, y también damos gracias al Señor por ello y un saludo especial para todos aquellos y por supuesto para aquellos que están conectados ahora acá en nuestra plataforma de Zoom. Salmo 119, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te haré con actitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. No me dejes en... Salmo 119, amados hermanos, es un viaje al corazón de Dios. Es el salmo de la gran celebración de la palabra de Dios. Salmo 119 es actitud, la correcta disposición del corazón que hemos de tener nosotros hacia la palabra de Dios. Salmo 119 nos muestra el camino que nos lleva a encontrarnos cara a cara con Dios. Y este encuentro con Dios comienza en la palabra y termina con la palabra. La palabra de Dios nos prepara para tener una relación íntima con Dios. Tenemos, amados hermanos, un deber en nuestra vida cristiana, el deber de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo continuamente. Salmo 119 nos muestra el camino para ese crecimiento. Recordamos que el Salmo 119 tiene 22 párrafos o pasajes. Cada párrafo o pasaje tiene 8 versículos. Cada uno de los 22 párrafos comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Si usted observa en su Biblia, en el inicio y arriba de cada párrafo hay una letra. Esa letra es el nombre de la letra del alfabeto hebreo con que inicia cada párrafo. En este caso es Aleph. ¿Será posible, amados hermanos, que en la vida del cristiano pueda haber un gozo pleno? ¿Es posible que el corazón del cristiano sea un corazón supremamente bendecido al margen de las circunstancias que nos rodeen, al margen de las circunstancias que nos puedan aquejar y que podamos de verdad experimentar la paz y el verdadero gozo del Señor? El hombre sin Cristo busca estas cosas, pero desde la óptica bíblica, las únicas personas que pueden disfrutar de estas bendiciones de manera plena son las personas que están en Cristo y que tienen
en las Escrituras la norma de vida, porque precisamente la plenitud de vida procede de andar en la ley de Jehová. Versículos 1 y 2, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 1 y 2 comienza con la palabra bienaventurados. Y estos dos versículos muy probablemente representen el tema central del versículo del Salmo 119. Y bienaventurado podemos verlo desde la óptica divina o desde nuestro punto de vista. Desde la mirada divina, desde la óptica divina, es como Dios me ve. Bienaventurado es como Dios me ve, como Dios me considera cuando ando en su ley y guardo sus testimonios. Dios me ve como una persona bienaventurada, al margen de cómo yo me sienta. Desde el punto de vista del cristiano, una persona bienaventurada es aquella que tiene un profundo gozo y contentamiento en Dios por causa de andar en la ley del Señor. Es su nombre supremamente bendecido. Pero la bienaventuranza es para los perfectos de camino. Los bienaventurados son los perfectos de camino. Y los perfectos de camino son aquellos que, a pesar de los errores, a pesar de las fallas, a pesar de que el pecado a veces gana la batalla, los perfectos de camino permanecen en el camino. Los perfectos de camino sufren por haber ofendido a Dios, pero se levantan e insisten en andar en la senda correcta. Cuando el texto habla de perfecto de camino, no está hablando de caminar sin cometer errores, pero sí habla del caminar siempre teniendo en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios para los perfectos de caminos es la norma de vida. Está hablando de una forma de andar que se amolda a las palabras de Dios. Está hablando de una forma de conducirse en la vida teniendo como norma las Escrituras. Es la persona que camina por la senda correcta. ¿Es posible ser cristiano y no ser bienaventurado? Es posible. Es posible cuando el cristiano ignora voluntariamente la palabra de Dios y se resiste a andar de acuerdo con el mandamiento. Porque aquí la bienaventuranza está asociada a los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurado es aquel perfecto de camino y el que anda en la ley de Jehová. La vida de paz, la vida de gozo, la plenitud de vida solo es posible para los perfectos de camino. Solo es posible la plenitud de vida, la plenitud de gozo para los que andan en la ley de Jehová. Si no llevamos una vida de santidad, una vida de andar en la ley de Jehová, la plenitud de vida que Dios quiere darnos no será posible. Versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Tenemos que, como obligación delante de Dios, tenemos que poner en práctica lo que ese camino me demanda. El camino tiene demandas, el camino tiene exigencias. Los que son y quieren ser perfectos de camino lo manifiestan andando por ese camino. Versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar, este verbo también significa obedecer, poner en práctica, preservar algo,
proteger algo. Es el sentido original de la palabra guardar. En este caso, bienaventurado, aquí es otra referencia. Testimonio es otra referencia a las Escrituras. Y cuando hablamos de testimonio, estamos refiriéndonos a una prueba o evidencia que Dios dio al pueblo de Israel. Y la ley de Moisés constituía el testimonio, la prueba, la evidencia de Dios para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel debía vivir de acuerdo a ese testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Dios que tenemos nosotros y que debemos guardar? Las Escrituras en su totalidad es el testimonio de Dios para nosotros. Versículo 2, segunda parte del versículo 2, y con todo el corazón le buscan. Si usted busca a Dios con todo el corazón, usted va a encontrar a Dios. Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Una cosa importante tenemos que aprender nosotros los cristianos. Con Dios no podemos andar a medias. Usted puede andar a medias con todo lo que usted quiera andar a medias en esta vida. Trabajo, amistades, relaciones más personales, menos personales. Si quiere andar a medias con esas cosas, bien puede hacerlo, pero no con Dios. Simplemente porque Dios no acepta esa forma. Pero si usted quiere e insiste en andar a medias con Dios, le doy un consejo. Busque otro Dios. Porque el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, Jehová de los ejércitos, no acepta que alguien quiera andar a medias con él. No hay ninguna posibilidad de relacionarse a medias con el Dios de las Escrituras. Bienaventurados, dijo Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia hablan de la búsqueda intensa de Dios. Hambre y sed de justicia hablan de una necesidad profunda de Dios. Es como la profunda necesidad que expresa el Salmo 42, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hambre y sed de justicia conducen a buscar a Dios con todo el corazón. Hambre y sed de justicia conducen a ocuparse de la salvación con temor y temblor. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que andaba a medias con Dios y Jesús llama a esa iglesia de desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el criterio divino para aquellos que andan a medias con Dios. Es el criterio divino para aquellos que se mueven en la tibieza en la relación con Dios. Pero para esa iglesia también había una palabra de esperanza. Jesús le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oír la voz y abrir la puerta es la decisión. Es la decisión de buscar a Dios con todo el corazón. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados son aquellos que con todo el corazón le buscan. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La bendición que podemos tener proveniente de Dios es que
Cuando buscamos a Dios con todo el corazón, seremos guardados del pecado. Dice el texto, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Iniquidad en su sentido original significa algo torcido. Si bien es cierto que nadie está libre de cometer pecado, esta palabra, iniquidad, implica una acción deliberada. Dice el texto, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Significa que no practican la iniquidad como un estilo de vida. David dijo a Dios, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando somos cristianos íntegros, hasta en nuestros momentos íntimos, practicamos la verdad. La palabra integridad viene de la misma raíz latina que significa entero y se refiere a la totalidad de la persona. Integridad habla de una persona entera, no dividida. Una persona de integridad es la misma persona en toda situación o circunstancia en que se encuentre, sea en privado, sea en público. Proverbios 6:18 menciona 2 de las 7 cosas que Jehová aborrece. 6:18 dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. La gente que elabora planes perversos es algo que Dios aborrece. Los pies que corren ansiosos al mal es algo que Dios aborrece. Aquí tenemos la planificación y la ejecución del pecado. Ni planificamos, ni ejecutamos. Esas cosas no pueden ni deben estar en el corazón del cristiano. Porque si están el pecado, entonces se vuelve una práctica. Volviendo al Salmo 119, versículo, promete que, versículo 1, los que andan en la ley de Jehová, versículo 2, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, versículo 3, los que andan en sus caminos, Dios promete, no harán iniquidad. No hacer iniquidad será una evidencia, una manifestación de andar en sus caminos. Qué bendición, amados hermanos. ¿Cómo es que Dios promete a sus hijos que no harán iniquidad, pero con la condición de andar en sus caminos, con la condición de andar en su ley, con la condición de guardar sus testimonios? Más adelante, aquí en este mismo salmo, en el versículo 97, dice el autor, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dios promete prosperar el camino de aquellos que andan en sus caminos. El apóstol Pedro, en medio de situaciones de pecado, afirma, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y en el contexto de Pedro, los piadosos son aquellos que, aun en medio de la hostilidad, en medio de situaciones de pecado, buscan a Dios con todo el corazón. Los piadosos pueden mantener su fidelidad a Dios en medio de las tinieblas, en medio del pecado. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí la palabra encargar significa mandar, ordenar. ¿Qué es lo que encarga Dios? ¿Qué es lo que ordena Dios? ¿Cuál es el encargo de Dios?
Tú encargaste, tú ordenaste que sean muy guardados, no guardados solamente, sino muy guardados tus mandamientos. No es una sugerencia, no es un, por favor, tenga la amabilidad. No, el Dios de la palabra, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien servimos, nos dice, te encargo, te ordeno que sean muy guardados mis mandamientos. Versículo 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Esto indica el anhelo que el salmista tenía de que su forma de vida, su estilo de vida fuese ordenado por Dios a través de su palabra. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener ese sano interés, ese sano anhelo. ¿De qué cosa? Que el Señor ordene nuestros caminos, que el Señor ordene nuestros pasos. A ver, Señor, a veces mis pasos se desvían, pero Señor, ordénalos. La palabra ordenar significa establecer, afirmar, porque en la vida cristiana necesitamos estabilidad. En la vida cristiana necesitamos que Dios nos consolide. Necesitamos afirmar, necesitamos estabilidad. Necesitamos que Dios nos afirme con el propósito de guardar sus estatutos, pero es algo que Dios hará no en contra de mi voluntad. Observemos la relación que hay entre versículos 4 y 5. Punto 1, Dios se ha encargado que sus mandamientos sean muy guardados. Por eso el salmista pide ayuda a Dios para hacerlo. Ahora, si pedimos ayuda, vendrá de parte de Dios. La ayuda vendrá de parte de Dios. Y si la ayuda viene de parte de Dios, entonces tenemos la responsabilidad de colocar en práctica su palabra. Versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, es una palabra de consecuencia. Vemos el versículo anterior. Señor, ordena mis caminos para guardar tus estatutos. Ordena mi vida, establece mi vida, afirma mi vida. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Habiendo expresado el autor su deseo de experimentar la ayuda de Dios para lograr una vida de obediencia a su palabra, ahora el salmista va a describir el resultado que eso tiene. ¿Cuál es el resultado? Que él no sería avergonzado cuando atendiese a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el triste resultado del pecado? La vergüenza. Pero el autor, el salmista, señala la vergüenza como algo que no debería ser. ¿Y en qué circunstancias la vergüenza por el pecado no debería ser? Cuando atendiese a todos tus mandamientos, cuando andamos en sus caminos. Una vez más vemos cómo nuestra vida colocada en la palabra de Dios nos preserva, nos protege del pecado. Cuando el cristiano peca, hay vergüenza, hay culpabilidad. Entonces, el hecho de que Dios ordene nuestros caminos, el hecho de que Dios nos encargue que sean muy guardados sus mandamientos, el texto dice, entonces, como consecuencia, no sería yo avergonzado. Lejos del pecado, el Hijo de Dios tiene paz, tiene contentamiento.
las relaciones se desarrollan, maduran, porque se establecen sobre la base de la verdad de la palabra. ¿Cuántas vidas destruidas por el pecado? Pero nuestro amoroso Dios quiere librarnos de un final vergonzoso. ¿Y cómo es que Él lo hace? El texto dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Atender significa mirar, contemplar. Si está la decisión de ordenar nuestros caminos para guardar sus estatutos, su palabra, podremos exclamar con el salmista. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es un llamado a poner nuestra mirada en su palabra, es un llamado a contemplar su palabra. Hacer esto va a evitar la vergüenza del pecado. Atender a los mandamientos es el camino para no ser avergonzado por el pecado. A veces nosotros desarrollamos técnicas para enfrentar la vergüenza por el pecado. Algunos buscan escapar de la tiranía del pecado a través del alcohol, a través de las drogas o a través del sexo u otros vicios. Otros intentan domesticar y humanizar la vergüenza por el pecado a través de la ciencia, la filosofía o la psicología. Pero el camino que el salmista nos propone no es para huir de la vergüenza, ni entregarnos a vicios, ni domesticar, ni humanizar la vergüenza por el pecado. El camino que nos propone el salmista es atender a todos los mandamientos de Dios. Versículo 6 proclama que solo hay una sola manera de enfrentar de manera eficaz con la vergüenza del pecado. Atender a todos los mandamientos de Dios. Hermanos, todos los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando vamos a un restaurante hay un menú ya preparado y uno elige lo que desea servirse. Amados hermanos, las escrituras no es un menú donde usted va y selecciona lo que le agrada o lo que le resulta fácil de atender u obedecer. No podemos crear nuestra propia Biblia que contenga aquellas cosas que me agradan y que me resultan no tan incómodas de obedecer. El texto dice, no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Amados hermanos, la alabanza fluye naturalmente de un corazón que conoce, de un corazón que ama y de un corazón que obedece la palabra de Dios. Es probable que la ausencia de alabanza en la vida de un cristiano pueda ser evidencia de una vida que no está en sintonía con la palabra de Dios. Bien puede ser que la ausencia de alabanza en la vida del cristiano sea evidencia de una vida que no está en sintonía con la palabra de Dios. Porque definitivamente la vida de alabanza del cristiano no está determinada por las circunstancias, no está determinada por si estamos libres del coronavirus o no, o porque haya acontecido esto o esto otro con alguien cercano. Uno puede ver el ejemplo del apóstol Pablo y Silas ahí en la cárcel. Alababan a Dios a pesar de todas las situaciones adversas que estaban pasando. La vida de alabanza del cristiano está determinada por los justos juicios de Dios. Porque si la vida del cristiano está funcionando acorde con los justos juicios de Dios, esa condición nos colocará
por sobre las circunstancias y podremos alabar a Dios a pesar de. No estoy negando que pudiera haber situaciones tristes. Lo que digo es que esas situaciones no determinan mi vida, no determinan su vida cristiana. Cuando su vida y mi vida está en sintonía con la palabra de Dios. Yo espero que dentro de los muchos y buenos deseos que todos nos hemos deseado en el comienzo de este año, haya estado presente el mejor y más permanente de los deseos, el deseo de ser el mejor estudiante de las Escrituras. Versículo 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Es decir, con un corazón que busca a Dios, con un corazón que quiere y desea andar en sus caminos, con un corazón que busca la ley de Dios. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, cuando aprendiere tus justos juicios. El autor declara su disposición para aprender la palabra de Dios. Esta disposición para aprender la palabra de Dios es lo que separa al cristiano que tiene hambre y sed de justicia de aquel cristiano que no tiene ni hambre ni sed de justicia. A pesar de los problemas de pecado y otros problemas que David tuvo en su vida, hay algo que encontramos en los Salmos. David nunca perdió el hambre por la palabra de Dios. Nunca. Amados hermanos, el ser usado por Dios no es cuestión ni de talento, ni de posición social, ni de habilidad especial, ni de educación especial. El ser usado por Dios tiene que ver única y exclusivamente con tener un corazón para la palabra de Dios. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere tus justos juicios. Es la decisión que afectará para siempre su vida. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Por un lado, el salmista expresa su deseo de guardar, de obedecer los estatutos. El salmista reconocía su incapacidad de hacerlo por sus propios medios cuando él dice, no me dejes enteramente. Es como si dijera, Señor, quiero aprender tus estatutos, quiero guardar tu palabra, pero solo no puedo. No me dejes enteramente. Ayúdame. Es el clamor de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios. Es el clamor de un hombre que tiene la voluntad de obedecer la palabra, pero se da cuenta de que solo no puede. Pero, hermanos, cuando tenemos el deseo de buscar a Dios a través de su palabra, pero tenemos algunos impedimentos y clamamos a Dios, Él viene en nuestra ayuda. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hermanos, lo que hemos visto en estos versículos 1 al 8, el Salmo comenzó con bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pregunto, hermanos, ¿qué es lo que usted realmente quiere en su vida cristiana? ¿Qué es lo que en realidad desea en su vida cristiana? No me responda con una pregunta piadosa, una respuesta piadosa, religiosa, una respuesta tal vez sacada de frases hechas.
ante esta pregunta, ¿qué es lo que usted quiere realmente? Vaya a lo más íntimo de su corazón y decida. ¿Qué hará usted con la palabra de Dios durante 2021? O hasta donde Dios nos conceda vida. ¿Qué hará usted? Yo ya he decidido qué hacer. Dedicarme a estudiar la palabra de Dios, para enseñar y para predicar esta palabra. Esa ha sido mi decisión. ¿Qué decisión tomará usted? ¿Qué hará con su Biblia este año? ¿La dejará un año más que se llene de polvo, de tierra por ahí? ¿O en 2021 las Escrituras serán su fiel compañera? La compañera de 1000 batallas, la compañera de 1000 meditaciones, la compañera de 1000 lecturas. Dios quiere que seamos personas bienaventuradas, pero para eso necesitamos cultivar un corazón que ame la palabra de Dios, porque la decisión por aprender la palabra de Dios y obedecerla es una decisión que va a afectar su vida por la eternidad. Amados hermanos, tengamos un momento de oración. Busca primero